Las células del sistema inmunitario interactúan entre sí y con otras células del organismo a través de la acción de proteínas secretadas que se denominan citocinas. En este video vamos a conocer la definición de citocinas, cuáles son sus principales características, cómo las clasificamos para su estudio y sus principales funciones. Comenzamos. Las citocinas son un grupo de proteínas secretadas con estructuras y funciones diversas que regulan y coordinan muchas actividades de las células de la inmunidad innata y adquirida. Son proteínas pequeñas de bajo peso molecular y funcionan como mensajeros químicos, al igual que las hormonas y los neurotransmisores. Una de las principales respuestas del sistema inmunitario frente a la infección y el daño tisular es la secreción de citocinas por las células tisulares, que es fundamental para la generación de una respuesta inflamatoria aguda. Cada citocina secretada se une a un receptor de superficie celular específico, lo que genera una cascada de señalización intracelular produciendo diferentes funciones. La primera molécula de señalización intercelular del sistema inmunitario fue descubierta en 1957. Al principio, las moléculas que estimulaban comportamientos celulares se nombraban según su función y así se describieron factores de crecimiento que estimulaban la proliferación celular e interferones que dificultaban la replicación viral intracelular. Años más tarde se decidió denominarlas atendiendo a la célula que la producía, y así aparecieron las monocinas producidas por monocitos y las linfocinas producidas por linfocitos. Estudios posteriores permitieron determinar que tales sustancias eran producidas por diferentes tipos celulares del sistema inmune, como macrófagos y linfocitos, y también por células que no pertenecen al sistema inmunitario, como fibroblastos y células endoteliales. Teniendo esto en cuenta, se decidió darles un nombre más amplio, citocinas o citoquinas. No obstante, como muchas de estas moléculas son producidas por leucocitos y actúan sobre los leucocitos, y para facilitar su nomenclatura, en 1979 se decidió usar el término de interleucina, seguido de un número cronológico según su descubrimiento. Este término es imperfecto, ya que muchas citocinas que son sintetizadas solo por leucocitos y que actúan exclusivamente sobre leucocitos no se denominan interleucinas por razones históricas, mientras que muchas citocinas denominadas interleucinas no son producidas por leucocitos ni actúan sobre ellos. Sin embargo, el término interleucina ha sido muy útil debido a que a medida que se caracterizan desde el punto de vista molecular nuevas citocinas, se les asigna un número para mantener una nomenclatura estandarizada. Ahora, las citocinas en su conjunto cumplen con determinadas características generales. Por ejemplo, no se almacenan en el interior celular como moléculas preformadas, sino que son sintetizadas como resultado de un proceso de activación celular y su secreción es breve y autolimitada. La capacidad de las citocinas de actuar sobre diferentes tipos celulares se denomina pleiotropismo. Esta propiedad permite a una misma citocina intervenir en diferentes efectos biológicos. La redundancia es la propiedad de varias citocinas de tener los mismos efectos funcionales. Debido a esta propiedad, los antagonistas frente a una citocina pueden no tener consecuencias funcionales, ya que otras citocinas pueden compensar su función. Las citocinas pueden influir en la síntesis y las acciones de otras citocinas. Esto quiere decir que dos citocinas pueden antagonizarse mutuamente y en otros casos una citocina puede crear una acción sinérgica con otras citocinas. Las acciones de las citocinas pueden ser locales y sistémicas. La mayoría de las citocinas actúa cerca del lugar donde son producidas, bien en la misma célula que las secreta, lo que se denomina acción autocrina, o bien en una célula próxima, que se denomina acción paracrina. Cuando una citocina se produce en grandes cantidades, esta puede entrar en la circulación y actuar a distancia del sitio de producción, es decir, tendría una acción endocrina. Otra característica importante es que las citocinas, al igual que las hormonas, inician sus acciones uniéndose a receptores específicos presentes en la membrana de las células diana. Los receptores de citocina a menudo se unen a ligandos con gran afinidad y en consecuencia solo se necesitan cantidades muy pequeñas de una citocina
para ocupar los receptores y producir un efecto biológico. De manera general, las citocinas inducen cambios en la expresión de los genes de la célula diana. Por último, la expresión de los receptores para citocinas en los distintos tipos celulares puede ser regulada por diversas señales externas y de esta manera el microambiente puede afectar la capacidad de respuesta de las células a las citoquinas. Por ejemplo, la estimulación de los linfocitos T o B por algún antígeno da lugar a un aumento en la expresión de los receptores de citocinas. Por este motivo, durante la respuesta inmunitaria, las células que responden preferentemente a las citocinas secretadas son los linfocitos específicos que han sido activados por ese antígeno. Este mecanismo mantiene la especificidad de las respuestas inmunitarias a pesar del hecho de que las citocinas no son específicas de antígenos. Ahora vamos a aprender cómo se clasifican las citocinas. A pesar de que en la literatura se mencionan otros criterios de clasificación, el más importante y útil es según su función. De esta forma, las citocinas se pueden clasificar en 4 grupos importantes. Aquí tenemos a las citocinas que funcionan como mediadores y reguladores de la inmunidad innata. Ejemplo de estas citocinas tenemos al factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, la interleucina 6, el interferón gamma, todas con propiedades proinflamatorias, y con propiedades antiinflamatorias tenemos a la interleucina 10 y a la interleucina 37. También tenemos los mediadores y reguladores de la inmunidad adquirida, que estimulan el crecimiento y la diferenciación de los linfocitos y la activación de células efectoras. Estas citocinas tienen la capacidad de estimular distintos patrones de respuesta inmunitaria. Un tercer grupo de citocinas provocan el crecimiento y la diferenciación de los leucocitos inmaduros, estimulando de forma general la hematopoiesis. Y por último tenemos a las quimioquinas o quimiosinas que participan directamente en el tráfico linfocitario. Las quimiosinas son una gran familia de citocinas que participan en funciones relacionadas con la movilidad celular e intervienen en el desarrollo y mantenimiento de la arquitectura tisular y en las respuestas inmunitarias. Las quimiosinas se unen a receptores de los linfocitos y otras células y las estimulan para que se desplacen siguiendo los gradientes de concentración de esa quimiosina. Como funciones principales de las citocinas, podemos mencionar la activación de los mecanismos de la inmunidad natural, como por ejemplo la activación de los fagocitos y la inducción de la producción de proteínas de fase aguda, la activación y proliferación de células B hasta su diferenciación a células plasmáticas secretoras de anticuerpos, el control de los procesos hematopoéticos de la médula ósea y la inducción de la curación de las heridas. En esta última diapositiva quisiera mostrarles una tabla comparativa donde podemos ver algunos ejemplos de citocinas de la inmunidad innata y citocinas de la inmunidad adquirida, cuáles son las principales células que las producen, sus principales funciones fisiológicas, los estímulos que provocan o inducen su síntesis y producción y las capacidades producidas. Resumiendo, las citocinas son proteínas sintetizadas y secretadas en respuesta a algún estímulo que van a funcionar como mensajeros químicos promoviendo la proliferación, diferenciación, apoptosis, maduración o activación principalmente de las células del sistema inmunitario. Chao.